Los Robinsones. Los Robinsones eran 5. Søren hablaba danés, Gertrude alemán, Paola italiano, Flavio portugués y Luis francés. Como lengua marginal pero abarcadora, adoptaron el inglés. Provenían de 2 naufragios distintos, acaecidos en una sola noche de alucinante borrasca. Extrañamente los 5 cuerpos sobrevivientes pero derrengados aparecieron a pocos metros unos de otros, en un extremo del pequeño islote. Los primeros en recuperar el aliento fueron Søren y Luis. Juntando sus pocas fuerzas arrastraron a los otros 3 a un lugar más o menos protegido, bajo unos árboles que se doblaban hasta casi quebrarse. Por fortuna, amaneció con el cielo despejado y un sol que les pareció maravilloso, sobre todo porque les secó la piel y les dio calor. La visibilidad era perfecta, pero no había ningún barco a la vista, ni hundido ni navegante. De pronto se miraron y tomaron conciencia de sus desnudeces. Flavio fue el primero en hablar. Tendremos que acostumbrarnos. Todos asistieron, pero no fue fácil. Durante los primeros días se hablaban sin mirarse. Las 3 mujeres trataron de encontrar hojas que les permitieran construirse por lo menos unos toscos taparrabos, pero fue inútil. Les importaba más cubrirse el pubis que taparse los senos. Los 2 hombres, en cambio, no se preocupaban de sus propias desnudeces. Además, el clima no era un factor de riesgo, ya que por lo visto aquella zona era descaradamente tropical y solo a la noche se levantaba una suave y bienvenida brisa. La alimentación fue sin duda un problema, pero de a poco lo fueron solucionando. Las ramas que arrancaron de los árboles se convirtieron en instrumentos de caza, ante los cuales fueron sucumbiendo ratas, liebres, cangrejos, monos, jutías, algún pez que traían las olas. También se hicieron expertos en la construcción de trampas. Por otra parte, Søren, el danés, cuya movida existencia incluía una etapa de explorador, sabía encender fuego con 2 piedras, y esa habilidad fue un elemento básico en el primitivo arte culinario de aquellos Robinsones. Al cumplirse aproximadamente un mes de su llegada, no tenían la noción exacta de los días transcurridos. Ya habían logrado construir, con ramas y hojas, una choza rudimentaria. Las hojas grandes eran un descubrimiento reciente y podían haber servido para crear un modelo inédito de taparrabo, pero a esa altura el pudor había quedado atrás. Ya estaban tan habituados a sus respectivas desnudeces que a nadie se le ocurrió resguardar sus vergüenzas. Durante el día se dedicaban, todos juntos o en grupos de 2, a las tareas de supervivencia, pero en los atardeceres se reunían junto a la choza y empezaron a contarse sus vidas. El mayor era Søren, 40 años, y la menor era Paola, 22. Flavio, 37 años, casado, con 2 hijos, nacido en Oporto. Era arquitecto y tenía en Lisboa, con otro colega, un estudio que había ganado buena fama y trabajaba bien. Gertrude, soltera, 29 años, era traductora simultánea en inglés, alemán y francés. Paola, italiana, 22 años, soltera, modelo, se divertía enumerándoles a sus pasarelas completas y sus destapes profesionales, que habían sido un involuntario entrenamiento para la desnudez actual. Luis, suiza, nacida en Ginebra, casada aunque en trámite de divorcio, sin hijos, cajera de un shopping center, había dejado, cuando se casó, sus estudios de humanidades, pero seguía siendo una lectora obsesiva. Aquí lo que más echo de menos es mi biblioteca. En aquel hato de jóvenes, Søren era casi un patriarca, danés, a 40 años, bien llevados, barba tupida y semicanosa. Carecía de un vínculo sentimental permanente, pero siempre le había ido muy bien con las mujeres. Aparte de sus 5 años dedicados a la exploración y a la investigación ecológica, ejercía el periodismo en uno de los principales diarios de Copenhague.
El hecho de que los 5 depositaran sobre las piedras, unos con soberbia y otros con timidez, aquellos breves compendios de sus biografías, sirvió en cierto sentido para cambiar la atmósfera algo neutra de sus relaciones. Ya no se veían como objetos, sino como personas, y también como cuerpos. Se miraban con prevención, con asombro y también con simpatía. Más o menos como acontece en la mayoría de las familias, con una diferencia. Aquí y ahora las desnudeces volvieron por sus fueros, y en consecuencia hubo vistazos de indignación y hubo rubores. El islote era pequeño y lo recorrieron de costa a costa. No detectaron presencia humana, aunque sí algún indicio de que tal vez la había habido. Por ejemplo, un cuchillo con hoja de acero inoxidable que les fue muy útil en las tareas de caza, cocina y construcción. Había 2 zonas boscosas y el resto eran tierras llanas, praderas de altos pastizales. Solo existía una elevación que concluía en un precipicio despeñadero que daba al mar y provocaba un vértigo casi incontrolable. La única vez que ascendieron hasta allí y miraron hacia abajo, Paola dijo: «¡Qué incitación para el suicidio!» Y Souren agregó: «No es descartable que el dueño del cuchillo haya venido aquí y sucumbiera al vértigo». Nadie festejó la ocurrencia y todos volvieron callados al campamento. De vez en cuando hacían giras de inspección. Una mañana repartieron en 2 grupos. Flavio, Gertrude y Paola fueron hacia el norte, los otros 2 hacia el sur. Después de una larga caminata, Souren y Luis entraron en el bosquecito número 2. Se echaron en un lecho de hojas. De pronto él notó un brillo extraño en los ojos de la suiza, tan extraño que él advirtió en su miembro una repentina y firme erección. También Luis detectó esa incitante novedad. Entonces cerró los ojos, pero en los párpados se le quedó un temblor. Él estiró un brazo hasta alcanzar su mano, y ella fue abriendo lentamente sus piernas. El acto de amor fue intenso y singular, ya que las palabras que acompañaron a las caricias primarias y las profundas no se entendieron tan hondamente como los cuerpos. Las de Souren eran en danés y las de Luis en francés. El orgasmo no admite traducciones. Cuando regresaron al campamento, los otros ya habían vuelto. No fue necesario dar ninguna explicación, ningún boletín de noticias. La nueva situación era evidente. «Enhorabuena», dijo Gertrude, y todos sonrieron. Sin embargo, a la noche, Luis y Souren, por respeto a los demás, no durmieron juntos. La segunda unión de Flavio y Gertrude no fue tan espontánea. Habían quedado solos en el campamento y lo discutieron largamente. Esta vez no hubo enamoramiento ni atracción irresistible, más bien el resultado de un plan. El tema que Flavio depositó sobre las piedras, cada vez más lisas y gastadas, fue el de la exigencia de los cuerpos. Tú y yo somos jóvenes y el cuerpo nos pide sexo, por lo menos a mí. ¿A ti no? También a mí, pero no es tan fácil. Por ti puedo sentir una atracción física, provocada quizá por la prolongada abstinencia, pero no amor. ¿Quién habla de amor? Se trata de necesidades. ¿Y por qué me lo planteas a mí y no a Paola, que es más linda y más joven? Porque tú eres una persona mentalmente adulta, capaz de comprender de qué se trata, y Paola en cambio es mucho más inocente, y hasta diría pacata, de lo que parece. Un día lo hablé con ella, sin entrar en mayores precisiones, y me dio a entender que para ella el sexo sin amor no es erotismo, sino pornografía. No está mal. Concretando, ¿cuál es tu respuesta? Te confieso que todo este intercambio de opiniones me ha ido, no diría calentando, sino entibiando el cuerpo. Así que cuando quieras, hurra por el pragmatismo germánico. Se tendieron entre unos matorrales y allí fue donde los vio Paola. Ellos ni se dieron cuenta de su presencia. Tan concentrados estaban en su nudo corporal. La italiana tuvo tiempo de ver y de asombrarse. Por lo común, una pareja en la privada instancia de practicar su coito suele vivir una instancia de prodigio.
En cambio, para el que ve desde fuera, puede ser un motivo de excitación, pero también de aversión, de repulsa. Así lo fue para Paola, que se retiró lentamente y se tendió en la choza, con un llanto amargo para el que no hallaba explicación. Cuando volvieron a los otros 4, ella no quiso comer, dijo que le dolía la cabeza y quería descansar. En el largo insomnio se vio sola, aislada, excluida de los que se unían, y allí, mientras los demás dormían, tomó la decisión. En una tabla que le servía de mesa, grabó con el cuchillo, en su escueto inglés para que todos lo entendieran: "Thanks, goodbye forever, Paola". Después, extraviándose a veces en lo oscuro, caminó hasta el despeñadero. Era una noche de luna, así que pudo ver el mar, allá abajo, con olas gigantescas. Murmuró para sí misma una brevísima oración. Se cruzó de brazos y así se arrojó al vacío. A la mañana siguiente, el primero que vio la leyenda de despedida fue Flavio. Enseguida despertó a los otros. "Se ha matado", dijo Gertrude. "¿Recuerdan lo que dijo aquella vez que fuimos al despeñadero?", preguntó Soren. "Vamos allá", y hacia allá fueron, siguiendo algunas de sus débiles huellas. Abajo, bien abajo, entre las rocas asquerosamente puntiagudas, estaba el cadáver de la modelo. Ni siquiera las olas habían querido llevársela. En las 2 semanas que siguieron reinó el silencio. Se cumplían las tareas imprescindibles. No hubo más uniones entre los cuerpos. Solo cuando apareció el barco inglés se recobraron el ánimo y empezaron a hacer frenéticas señales. Por fin fueron vistos y una lancha vino a recogerlos. En el viaje hasta La Coruña hablaron entre sí solo lo indispensable. Los del barco les dieron ropas y la tripulación hizo una colecta para que tuvieran algo de dinero cuando desembarcaran. El barco no entró en el puerto, no estaba en su ruta. Avisó que traía 4 náufragos y vinieron a recogerlos. Ya en tierra cumplieron los trámites de rigor. Les permitieron que desde allí telefonearan a sus familias. Luego atravesaron el paseo marítimo y caminaron hasta la plaza de Santa María del Campo. Fue allí que decidieron separarse. Por primera vez tras el suicidio de Paola, la tensión bajó, se abrazaron, intercambiaron direcciones y teléfonos. Luego Gertrude se fue sola, también Flavio se fue solo, pero en otra dirección. Soren y Luis, en cambio, se quedaron allí, indecisos pero abrazados. Buzón de tiempo. En el buzón de tiempo se deslizan la pasión desolada, el goce trémulo, y allí queda esperando su destino, la paz involuntaria de la infancia. Hay un enigma en el buzón de tiempo, un llamador de deudas y candores, un legajo de angustia, una libranza con todos sus valores endeclarados. En el buzón de tiempo hay alegrías que nadie va a exigir, que nadie nunca reclamará, y acabarán marchitas añorando el sabor de la intemperie. Y sin embargo, del buzón de tiempo saldrán de pronto cartas volanderas, dispuestas a fincarse en algún sueño, donde aguarden los sustos del azar. Con los delfines. María Eugenia, creo que comprenderás por qué no inicio esta carta con querida mamá, como cuando lo hacía desde la lejanía de mis antiguas vacaciones. A esta altura, vos y yo sabemos, vos lo supiste siempre, yo, tan solo hace 3 años, que no sos mi mamá, como tampoco Pedro Luis era mi padre. Ahora que él murió, me da un poco de pena saber que has quedado irremediablemente sola. Pero mucha más pena me dan mis padres verdaderos. Sé de buena fuente, como vos, que desde un avión los arrojaron al mar y que los arrojaron vivos. Ahora es casi imposible que alguien pueda demostrar que sí o que no, pero yo me inclino a creer que sí, ya que la comprobada hazaña de los amigos de Pedro Luis, aunque todavía nos desconcierte y nos repugne, fue algo real. Durante el primer año de mi llegada a la casa de mis abuelos, todavía a veces soñaba contigo y con él, y no podía evitar un último estremecimiento de cariño.
Entonces no sabía toda la verdad, pero ahora, cuando Pedro Luis se me aparece en sueños, me despierto en plena náusea, y casi siempre tengo que ir al baño a vomitar. Contigo es un poco distinto, ya que en cierto modo también fuiste víctima. Te metieron en el escenario sin molestarse en pedir tu consentimiento. Ahora que reconstruyo nuestros ambiguos 15 años de vida en común, puedo rememorar la extraña mirada que en ciertas ocasiones, cada vez con menos frecuencia, me dedicabas. Una mirada que entonces solo me provocaba extrañeza, pero que ahora puedo, o tal vez quiero, imaginar que quería decir: he usurpado el puesto de otra, o creo que me quiere pero no lo merezco, o algún día me la quitarán. ¿Era así? Por otra parte, tengo la impresión de que mi inopinada presencia no solo contribuyó a la unión de ustedes dos como pareja, sino que más bien provocó un deterioro que ya no tenía remedio, ya que en el peculiar estilo de nuestra vida en Mendoza, un divorcio o una simple separación era algo por lo menos inadecuado y que jamás habrían permitido los compañeros de armas de Pedro Luis. Pero ¿cómo podían ustedes convivir con un pasado tan miserable? ¿Cómo podían acostarse y hacer el amor? O ni siquiera lo hacían, sabiendo que a un lado y a otro de la cama comparecían y los miraban los fantasmas de mis padres verdaderos. ¿Cómo puede desarrollarse normalmente la vida cotidiana sabiendo que se basa en una acción despreciable? Mis abuelos me quieren, me miman, me hablan de mis padres, tratan de crear en mí un nuevo estímulo para vivir. Pero a mis 18 años actuales debo confesarte que mi vida está rota. Y hay en mis noches otra fantasía recurrente, en la que me arrojo yo también al mar. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para juntarme con mis padres. En el sueño ellos me reciben muy juntos, con los brazos abiertos, rodeados por delfines solidarios que también se incorporan al festejo. Y cuando por fin me despierto aún permanece en mí la sensación de ternura más nítida de toda mi existencia. Tengo en mi mesa de noche la foto de mis padres y sé que vengo de ellos y de nadie más. Las zalamerías de Pedro Luis siempre me sonaron a hipocresía y mi memoria no las olvida, pero las rechaza. Creo en cambio que tus señales de cariño eran sinceras y las conservo como algo positivo en medio de una situación tramposa. Quizá algún día junte fuerzas para volver a verte, pero por ahora no. Todavía estoy llena de rencores y rencorcitos. Después de todas las comuniones, misas y homilías a que me llevaste, no solo me he quedado sin padres, sino también sin Dios. Me gustaría que me contaras qué le decías a tu confesor, y sobre todo qué te decía él. ¿Haberse apropiado de una hija de padres desaparecidos y asesinados por tu gente? ¿En un pecado mortal o venial? ¿Con 15 Padre Nuestros y 7 Ave Marías? ¿Queda limpio el currículum? No puedo rezarle a un señor cuyos representantes arropaban cristianamente a los verdugos. Ahora comprendo el llamado en rebeldía del Cristo crucificado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Al menos dicen que Él resucitó, pero mis padres sumergidos no volvieron. En el mejor de los casos no están rodeados de apóstoles, sino de delfines. ¿Acaso Dios, si existe, no resida ya en lo altísimo, sino en el fondo más hondo de los mares, y desde allí lo ignore todo, aunque de vez en cuando abra sus branquias y emita bendiciones? No descarto que en alguna de estas noches yo, que no sé nadar, me decida por fin y me sumerja a buscarlo, así nomás, sin flotadores, pero con la mochila llena de reproches, y nada más. Un chao, Paulina.